Algo hay aquí. Otro podcast que promete cautivar comunicando. No, algo hay aquí. Aquí conversamos de publicidad, de educación, de narrativa, de meditación, de inteligencia artificial y, claro, de humanidad. Todo desde una perspectiva comunicacional. Una propuesta disruptiva de 3 publicistas que une experiencia y contenido actualizado. El equipo: Yasna Silva, Alfredo Santibáñez y Roberto Arancibia. Algo hay aquí. Aquí estamos, hoy que me gusta esta música de Roberto Arancibia, me encanta esta música. Así que felicitaciones, don Roberto, le quedó estupendo. Gracias. Bueno, quiero saludar a nuestro equipo, a Yasna Silva, a Roberto, y además quiero agradecer por todos los comentarios que nos han enviado. Estamos partiendo en esta aventura, así que nosotros poco a poco vamos recogiendo y aprendiendo de lo que nos dicen, afinando y mejorando. Así que con eso también quiero finiquitar ese proceso y también quiero agradecer a EATRI, nuestro querido auspiciador que nos acompaña. Desde un principio creyó en nosotros, así que aquí estamos con ellos, muy bien. Y quiero dar paso a nuestra querida Yasna Silva, quien ordena este manicomio que somos nosotros dos con Roberto. Y nos deja las tareas. Sí, por supuesto. Hola, bueno, estamos en nuestro cuarto programa, ¿o no? Sí, Sí, nuestro cuarto episodio programa. 4. Nuestro cuarto programa y el desafío que nos impusimos para estudiar, para ir un poquito más en profundo, dice relación con las habilidades blandas y duras. No nos gustó la palabra habilidad blanda. La palabra blanda nos molestó, pero hay un argumento y una razón de por qué se llama así. Vamos a hablar también de eso. Entonces vamos a hablar de varios temas, de qué son las habilidades. Vamos a dar algunos ejemplos para que todos estemos en la misma mesa, sentados entendiendo qué significa una y otra, cómo se relacionan, cómo han evolucionado, también súper interesante, desde los 50 a hoy día, cómo ha ido evolucionando, y ahí Alfredo de hecho nos va a contar cuál es el origen de esta definición como habilidad. Y finalmente vamos a tratar de respondernos a la pregunta de, por tanto, ¿cómo debería ser un profesional en el futuro? ¿Cuáles son aquellas habilidades que son mandatorias desde la visión nuestra y que probablemente no va a estar muy lejos de lo que está ocurriendo dentro de las empresas? Así es que de eso y otros cuentos que siempre aparecen, vamos a hablar. Y la primera pregunta que les lanzo es, ¿qué es una habilidad? Y por lo tanto, ¿qué es una habilidad en el entendido de el apellido luego blanda o dura? Pero ¿qué es una habilidad? Y lo voy a desafiar un poquito más. ¿Cuál es la diferencia de habilidad y competencia? Por lo tanto, creo que es súper interesante entenderlo. Así es que voy a hacer una breve introducción para decirles que habilidad es una capacidad de realizar una tarea específica. Y la competencia es la combinación de habilidades que, sumado al conocimiento y a la actitud, permite que tengas un mejor desempeño. Por lo tanto, la competencia está constituida por habilidades y la habilidad es una capacidad. Así que dicho esto, me encantaría escucharles hablar de habilidades blandas, habilidades duras. Qué interesante esa definición. Muy Fíjate bien. que yo me puse a investigar un poquito y curiosamente la habilidad blanda, yo me disculpo con todos los ingenieros porque yo los culpé a ellos el episodio anterior, y no son culpables de la habilidad blanda, ¿ya? Esto nace en el ejército norteamericano, curiosamente, ¿ya? El año 60 ya estaban como incorporadas, pero mira, en el año 72, según lo que tengo anotado acá, el Centro de Entrenamiento de Liderazgo del Ejército de Estados Unidos creó un concepto que se llama habilidades que no dependían de maquinaria o conocimientos técnicos, ¿ya? O sea, sino que de competencias sociales, emocionales y de comunicación. Pero
el mismo año 72, la CONARC, en inglés, que sería Army Continental Command Conference, creó una Soft Skill Training Conference, celebrada en Fort Bliss, en Texas, el 12 y el 13 de diciembre de 1972. Y ahí hay antecedente que está como el primer manual de soft skills. Más de 50 años, ¿ah? Exactamente. Y después, bueno, lo que alguna vez Roberto nos anticipó, y ahí viene todo un proceso evolutivo que no nos vamos a adelantar, pero nace en el ejército, curiosamente, la habilidad blanda. Mira tú. Inesperado, por decirlo menos. Por lo A menos mí me por... gusta, que yo también estuve leyendo un poco, pero primero en inglés, yo hablo inglés, pero no soy nativo inglés, entonces cuando hablan de hard skills y soft skills, a lo mejor es más como exacto, porque la Yana cuando nos dijo eso, no me gusta el nombre habilidad blanda, es como blandengue, tiene un poco esa pequeña connotación de demasiado soft, demasiado blandito, tampoco es muy bueno, pero en fin, yo creo que, y tomando primero, la definición, el statement que hacía Jan al principio, perfecto. Y no quiero que se me olvide algo, lo que dijiste casi al final, Yarna querida, cuando dice, estas habilidades, ¿cómo van a ser parte del futuro? Cuando para mucha gente hoy día, there's no future respecto a las profesiones habituales, que dice que los bibliotecólogos van a desaparecer, que después ya le están dando con los médicos, porque están dando mejores diagnósticos a través de la IA. Sí, alguien tiene que entrenar a estos agentes, pero con la tercera parte entrenamos. Después, abogados me han dicho que están asustados, no de este próximo año 2026 o el 27, pero en varios años más. El que entró a estudiar Derecho este año, que le quedan 7 años todavía, 6 7 años, depende cómo le vaya, muchos lo escrito y esa cosa latera que tiene el derecho va a ser hecho por agentes de inteligencia artificial, o sea, un chat GPT bien entrenado que se leyó 17.500 casos por día. El tipo es capaz de hacer cualquier cosa si le dan los antecedentes. Mira, aquí un señor hizo esto en este lugar, con gente sin gente, listo. Prepáreme una defensa o prepáreme el argumento de la fiscalía, de cualquiera de los dos lados te lo puede dar. Bueno, eso. Entonces, estas habilidades blandas y estas habilidades duras, al final se complementan. Yo solo quiero aportar eso a esta parte. Porque sería imposible que alguien diga, oye, este tipo tiene todas las habilidades blandas que yo quiero. Mira, se llama Alfredo, se llama Jan, se llama Robert. Pero mira, pero de las duras, de las específicas, las típicas que facilitan la interacción, que yo sé que son difíciles de medir, pero que son importantes, no le encontramos nada. O sea, es una máquina. Así. Chuta, diría yo, ¿qué vamos a hacer con él? Y al revés, alguien es lo más amoroso que hay, empático, pero no tiene idea de abrir una planilla Excel. Entonces, ¿qué te va a servir? Porque las habilidades duras son conocimientos súper técnicos, normalmente súper específicos, que se aprenden ¿cómo? En educación formal, en capacitación y en experiencia laboral. Ahí el tipo lo foguea. Oye, es capaz de hacer esto, es capaz de hacer en un Excel derivadas, ecuaciones de tercer grado, qué sé yo. Son medibles, son súper cuantificables. O sea, por ejemplo, dominar un idioma. El tipo habla francés o no habla francés, o sea, se champurrea, improvisa, se defiende, tal vez no te sirva. Pero si puede leer documentos y comprenderlo, tal vez es perfecto. Bueno, es medible, cuantificable. Manejar un software, manejar programación o lo que sea. Analizar datos es una habilidad dura. Ahora, para comunicárselo al equipo, necesitamos el tipo empático, que sepa de resolución de problemas, liderazgo y todas las cosas lindas que vamos a hablar. Pero por ahí, quiero decir de nuevo, solo para que quede flotando, que son absolutamente complementarias. Buen punto. Eso es el punto. Mira, Eso es. no, me evocó lo siguiente, y es que es como nuestro cerebro, tenía un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. Tal Necesitáis cual. iterar, necesitáis investigar, necesitáis crear, necesitáis, ¿cachai? Entonces, tiene sentido que nos movamos, pero, y me diste el pase a esto de por qué se llaman plantas, y es porque no se pueden medir, efectivamente. ¿Cachai? Esa es la razón. No son cuantificables, no las podéis aterrizar para decir, ok, de esta habilidad blanda avanzaste un 24% respecto del mes anterior. No, no es. O la tienes o no la Claro, tienes,
Tu En comunicación fue cambio, más efectiva, lograste la gente una, entendió más tus PowerPoint o tuviste buenos comentarios en la encuesta de satisfacción. Pero así es medible, pero ni así. Porque si el no, tipo pero es tiene que un ahí estáis trato pésimo, midiendo la cantidad de veces que alguien habló bien de ti, pero no estás hablando de tu capacidad o cómo la desarrollaste. Así es que ahí está el secreto de por qué se habla de blando, porque puede ser mucho o poco, en fin. Claro. Eh, pero voy a traerlos de nuevo al ruedo, porque quiero entender, ya planteaste esto, Roberto, de tan fusionadas, esto de que no es que tú tienes una habilidad blanda y yo con esto me hago la pega, no, viven, viven conjuntamente. Quisiera escucharles desde la experiencia personal. ¿Cuáles son sus habilidades blandas y duras? Me encantaría escuchar desde su propio, para que además lo ejemplifiquemos con cómo me veo yo. Creo que es súper interesante que lo verbalicemos, para que también todos entendamos de qué hablamos cuando hablamos de cada una de ellas. Interesante. Mira, yo soy un conjunto de habilidades blandas y de escasas habilidades duras. No lo creo. Eh, Toda mi vida me ha tocado siempre estar del lado de las habilidades blandas y mira, de muy joven, a los 29 años, yo había asumido cargo de dirección, a los 29 años. sí, solo para que nos entienda el resto, por si no los conoce alguien, estos tres que están aquí en pantalla somos publicistas, Claro. trabajamos en comunicación, también en comunicaciones, que no es lo mismo, algún día vamos a explicar la diferencia, pero somos gente de comunicación un poco comercial, como nos les gusta decirnos a algunos que nos odian, que nosotros instalamos temas en la cabeza de las personas, les formamos necesidades de satisfacción, urgencias de compra y tonterías por el estilo. Sí, algo hay de eso, pero también hay publicistas buenos que se han podido hacer campañas de bien público, un montón de cosas. Pero solo para darle la antesala a Alfredo, porque yo le entiendo tan bien cuando me dice, mi vida ha estado rodeada por habilidades blandas, que si no estamos perdidos. Eso, Claro. solo eso. Bueno, y quiero decir, y aquí quiero agradecer, porque hay cosas que uno no fue agradable, algunas cosas en la publicidad, pero yo quiero decir que la publicidad para mí fue una tremenda escuela de la vida, porque en la publicidad, cuando estamos todos trabajando en un equipo, no hay distingo de clase social, a pesar de que algunos jefes podrán hacerlo, pero me refiero al equipo de trabajo. No hay gerencia con puerta cerrada, Se supone. porque es totalmente horizontal. No se discrimina por la belleza, porque vemos creativos tremendamente feos y hay otros que son tremendamente buen mozo, ni de peso, ni de estatura, ni de religión, porque cuando tú vas a hacer una campaña, necesitas el director de arte, el redactor, el director creativo, el director de medio, el director de cuenta, el gerente general, el gerente de la agencia, y después tienes que ir a hablar con un cliente, y tenés que ir como un equipo y llevar todo. Entonces, no quiero idealizar la publicidad ni mucho menos, pero creo que son pocos los trabajos que son así, ¿ya? Donde tú estás obligado a descubrir el talento del otro. Es una obligación porque lo necesitas. Y de repente te trajiste un redactor y resultó que era un creativo, incluso para hacer bocetos así a lápiz-paste. Decía, "Oh, este tipo es genial en eso, démosle por ese lado, mirar las competencias de los otros. ¿Qué competencia es blanda? Entender al resto, empatía, por ahí, ¿será? Porque tú cambiaste gente equipo, le cambiaste la vida a mucha gente, por favor. Claro. Y lo otro que también, fíjate que un aprendizaje que yo tuve, y con esto termino para no acaparar la discusión, donde yo también descubrí un mundo interesantísimo en el mundo de la producción de los comerciales de publicidad. Porque siempre la gente piensa que un publicista o un productor de cine o todo este mundo son todos hippies y relajados de horario y que vivimos la vida, tomamos café y que conversamos. Efectivamente es cierto, ¿ya? Pero quiero decir, quiero decir que no hay nada más estructurado de nivel blando que una filmación de un comercial. Pero el tiempo corre y todo el mundo, cuando el director dice algo, dice sí señor, no señor, sí señor, no señor. Está todo previsualizado,
todo se filma on time, porque resulta que si tú te pasas un par de horas, te sale mucho Uf, dinero. Entonces yo ahí también aprendí eso, que es la disciplina de cumplir, de llegar a la hora, de saber que tienes que llegar con un trabajo de excelencia donde el cliente, sin excusa, pero para eso tienes que mancomunar mucha gente. Y yo creo que esa es una escuela que yo estoy eternamente agradecido porque el sistema de trabajo que yo adquirí en la agencia lo he aplicado después en muchos otros trabajos que algún día hablaremos de eso. Pero creo que ahí hay una forma de responder un poco lo de la Yasna. Es cierto, las habilidades blandas y duras son complementarias, pero también los equipos, ¿ya? Y yo creo que ahí es muy interesante valorar cómo lo hace la gente que está alrededor tuyo. Cuando tú tenías esa sensibilidad de descubrir que los que están al lado son mejores que tú y lo hacen estupendo, tú los necesitas. Y cuando ellos descubren en ti de que tú eres bueno sacando una redacción o un eslogan, también te buscan. Entonces, creo que a veces en los equipos falla eso también porque no todos somos Maradona ni Messi, que pueden jugar en cualquier lugar de la cancha. Entonces yo creo que es importante también situar las habilidades en el conjunto de un equipo con un propósito mayor, creo yo. sí, tal cual. A mí también, que vengo del mismo ambiente que todavía tengo cosas de por ahí. Trabajé en agencia, fui director creativo, fui director de arte, fui primero, y etcétera. Y me fui topando con gente que uno ahí empieza porque nadie te enseña, no, perdón, nadie te enseñaba esto en la universidad. Te enseñaban publicidad y te hacían leer a McCarthy, Samuelson en economía, Ogilvy, comercialización, Kotler obviamente, y después la hija, el Kotler, ya, etcétera. Entonces yo entré a una agencia y era, wow, esto es por dentro. Y el tipo que decía, en ese tiempo se hacía montajista, ¿te acuerdas? Se pegaban los textos en la hoja con cemento de caucho. Y tú volvías de la reunión que mencionaste recién, Alfredo, volví a la reunión y el tipo le había gustado todo, pero había un error ortográfico. Al medio del texto, Arial, cuerpo 8. Entonces había que o tirar el texto de nuevo, o cortar la Z y poner la S. Y había gente que era, pero eran ángeles en eso, ángeles, con buena voluntad. El tipo iba en la puerta, Pedrito, Pedrito, no, sabes que hay un cambio. Ya, y ese tipo se devolvía. Casi nunca me tocó que dijera, no, yo ya me fui, corté, estoy fuera de horario. En publicidad no existe la palabra horario, o no existía, no sé hoy día cómo están las agencias. El mundo de la publicidad ha cambiado. Hay grandes dos, tres grupos que manejan todas las agencias del Orbe, así que de repente se llevan las cuentas para allá, para acá. Yo perdí clientes en mi agencia porque llegaba le compraron la empresa, es decir, la cuenta afuera y me decían, siento, tengo que ir a Gray, tengo que irme a Thompson, a McCann o a la que sea. Algunos nos resistimos a asociarnos por afuera, pero la gran mayoría sucumbió. Y para terminar también esta parte, tiene que ver con poder darse cuenta, sobre todo si soy líder de un equipo, Alfredo, a ti te tocó, usted ahora es director creativo, ¿qué es eso? No se preocupe. Y el redactor te hacía caso, el director te decía, voy a ver, y después el montaje y las fotos, había que ir a producción audiovisual. Yo en esos tiempos, claro, pues también trabajé con, no sé, pues con Balsecchi, con Chignoli, hice fotos con el Rodolfo, ¿cachai? Hoy tanta gente, o la hippie, me acuerdo. Bueno, esa gente que era como emblemática del momento, todo aceleradísimo, aceleradísimo, pero profesionales, tal como te lo mencionaste recién, Alfredo, cumplidores con... además, antes no había ni CGI, no había esta cosa digital. O sea, si la modelo tenía que hacer así, no sé qué, y doblarse para atrás, se tenía que doblar para atrás. Y el cambio de vestuario, y las nubes, y el sol, que la sombra. Fuimos a hacer fotos en la playa, la nieve, comerciales. Y siempre fue ahí, sin habilidades blandas, yo creo que estábamos absolutamente muertos. O esa gente en la agencia duraba poco. Porque un ejecutivo de cuentas, que es el que maneja la comunicación con el cliente agencia, de repente le iba a ir mucho mejor en un banco haciendo casi lo mismo, llevando la voz del cliente a la agencia y la voz de la agencia al cliente. ¿Me entiendes? De repente en publicidad es distinto, había que comer mal, yo nunca comí tantas pizzas como en ese tiempo, nunca, 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 ahí me hice adicto a las pizzas. Yo creo que el mercado laboral, yo creo que
cada vez más se fija en esto, porque los psicólogos laborales que entraron a hacerse parte del reclutamiento de talento, como le llaman ahora, ellos mandan la terna famosa a una empresa y bueno, tienen que decir por qué eligieron a estos tres. Porque mira, técnicamente el tipo es impecable, tiene esto y tiene esto, y ha manejado equipos, y ahí se arman un perfil que está LinkedIn, pero el perfil de la psicóloga laboral, del psicólogo laboral, es lo que ese gerente de la agencia va a decidir con quién se queda. Con quién se queda. Y yo no me atrevería jamás a cerrar este programa diciendo cuál es de las dos es más importante, porque la Yanna como que la tiró por ese lado un poco. ¿Qué es mejor? ¿Muchas hablando y pocas duras? No, no me atrevo. Es como mi Timote, creo yo. No sé qué opina ella. A mí me pasa No que lo va a sé. depender de en qué está ahí. Porque si trabajáis solo en tu casa, Te de podéis forma retar a ti mismo. remota, y tienes que dar un servicio súper técnico, que sea empático, la verdad que no sé si te va a funcionar trabajando solo, ¿cachai? Tal vez para Claro. tener mayor indulgencia contigo misma, no vas a decir, ay, te rechazás, Probablemente. Yanna, manda el mail, ahí te aparece Pepe Grillo, ¿cachai? Pero creo que el punto es que en la medida que vas necesitando ciertas herramientas, es como, creo que el punto es ser autoconsciente. Si estoy empezando a trabajar con equipos y necesito, como decía Alfredo, necesito complementar capacidades y habilidades, y el tipo que tiene una habilidad de empatía mayor probablemente es el que va a ir a enfrentar al cliente, y el que sabe trabajar en equipo y distribuir las tareas es el que va a mover el motor en la interna. Creo que orquestar eso es una de las habilidades que deberían tener los líderes absolutamente, pero va a depender caso a caso. El punto es que sí o sí debe ser consciente que necesitáis de ambas. Hoy día, cuando Claro. estás enfrentado al mercado empresa, no es una ni la otra, son ambas, y probablemente la empresa va a marcar el paso de cuáles, desde la perspectiva de la propia empresa y la cultura interna que tiene, es lo que va a requerir. Yo me Así encontré, Yanna que, querida, con gente súper valiosa en esta primero trabajé en empresas de otros, que es lo lógico, aprender con la plata de los otros no es mala. Y después que ya supiste un poquito más, te tiráis solo, ¿no es verdad? Una agencia que se llama Producciones Globales, que hacemos mucha producción de eventos, mucha publicación, y atendíamos gente de la construcción y gente de cosméticos, atendimos a Avon, a Mary Kay, a Tupperware, un montón de gente. ¿Saben normalmente quién era el ángel guardián de esas cosas? Normalmente la secre. Porque en ese tiempo había secretarias, ¿se acuerdan? Recepcionista, contestaba el teléfono, aló, buenos días, agencia, no sé cuánto. Te pasaba la llamada, te hacía los mails, te escribía carta a un cliente, oye, explícale que estamos pidiendo compensación porque el aviso salió mal publicado. Ya, y ella va. Y tenían ese ángel que era tapelear la Rosana con la Yasna, con la no sé qué. ¿Por qué? Porque tenía una cosa de habilidad blanda esas mujeres, normalmente mujeres, había muy pocos secretarios. Las mujeres tienden un poco a ser más puente, más conectoras, más comunicadoras también y un montón de cosas. Pero ahí yo tuve ángeles en eso que nos salvaron de momentos de crisis internas serias. O sea, con una cuestión, se nos pasó el plazo de una publicación, por ejemplo, y eso era un drama, porque la revista Cosa o Cara salía cada 15 días. Se cerró el plazo, pero ni Cristo te hacía pasar el aviso por la ventana del baño. Se cerró, porque en ese tiempo la revista tenía 200 páginas, ustedes no tienen ni idea de lo que una revista de papel, escuché, los que son jóvenes hoy día. Pero la Cara, la Cosa, Vanidades, Buen Hogar, eran parte de nuestra vida diaria. Había muchos más diarios que los tres que hay ahora. Así que no sé si a alguien le tocó una experiencia similar con eso, pero alguien tenía que manejar este buque que hoy día no sé quién hace eso en las empresas grandes. Porque no es el departamento de bienestar personal, después se llamó recursos humanos, después se llamó gestión de talento, y ahora están volviendo a personal porque gestionar el talento tampoco suena muy amistoso, ¿me entiendes? Como que te están administrando, es muy raro los nombres. El departamento personal, después se llamó bienestar, ¿se acuerdan? Que eran un poco las cosas que tenía y ahí. No sé, ¿cómo andan Fíjate con que, eso? claro, yo tuve un profe inigualable de manejo de equipo que es Luis Santibáñez, que es mi papá, po, que Chuta, es cacha. obvio. entrenador de fútbol. Voy a contar algo que no he contado, pero yo tuve la suerte de los 4 años de la selección chilena, vivirlo los 4 Por años dentro, intensamente. casi por dentro. Claro,
Iba casi todos los días a Pinto Durán porque mi papá prácticamente no lo veíamos. ¿Cachai? Lo único que no fui a España, pero aprendí varias cosas. Fíjate que manejar un equipo de estrellas es muy difícil. ¿Ya? Y esto se da en muchas empresas, en muchos lugares, y se requiere mucha inteligencia emocional para administrar el equipo. Entonces, mi papá lo que hacía, fíjate, lo voy a contar en corto, pero distribuía roles a los jugadores. Por ejemplo, Ah, había un jugador que era el que definía el vestuario. Y era por votación, y el que tenía mejor gusto, que se vestía mejor, ese quedaba a cargo de decidir la ropa. Un problema menos, porque imagínate entre 22 jugadores elegir la ropa, un drama. Después había otro jugador que tenía a cargo la música. Entonces, mejor. como la música, sí, en el camarín, ¿qué poní? Reggaetón, En cumbia, el bus, cumbia villera, en el bus. Ya, ese definía eso. Después había otro que, Espera, ¿eran elegidos por tu viejo o un poco el grupo? el grupo, pero mi papá más Mejor o aún. menos encauzaba la elección. Después había otro que era, ¿cómo se llama? Un tipo muy importante que era el que recolectaba las lucas cuando alguien llegaba tarde. ¿Ya? Había multa. Claro, había multa. En todos los equipos de papá siempre hubo multa. Entonces, si tú llegabas tarde a entrenar, había uno que anotaba y después te iba a cobrar y nadie reclamaba. Esto no era, no, que llegué 2 minutos más. No, no, es que el que te cobraba, te cobraban. ¿Cachai? Entonces, Qué buen y esa, sistema. y esa plata se iba juntando todo el año y se hacía una fiesta de los niños a fin de año. Ah, ¿Cachai? Y así, bueno, me puedo estar definiendo hartas cosas, pero todo esto funcionaba dentro del equipo, ¿ya? Eh, Esto imagínate acompañado de equipo que además son llenos de supersticiones, y ¿ya? cábalas. Y... Cábala. Por ejemplo, yo iba en el bus de la selección, cosa que es un privilegio, pero tuve la suerte que esa selección fue invicta, así que nunca me bajaron del bus. No era el yetazo. No, porque el que pierde Nunca fuiste yeta, Murfa. lo bajan inmediatamente. O ¿Cachai? sea, si perdiste 5-0, ¿qué fue? El hijo, el viejo, mira aquí. Chao, Alfredo. Bueno, Nunca más al bus, po. exacto. O se Entonces, vistieron de bueno, polera roja en el entrenamiento, nunca claro. más la polerita roja, ¿cachai? Después tenían, por ejemplo, sistemas de juego, cartas mientras van en el bus, dominó. Bueno, y es toda una... Esto la gente no lo sabe, pero creo yo que no lo sabe. No sé si ustedes lo sabían, pero es la única manera de administrar un equipo desde la gestión del talento, entre comillas, desde las habilidades que tiene cada uno y de cómo poder armonizar con un propósito mayor, que finalmente son los resultados. Pero eso está estudiado, o sea, y lo último que les cuento, por ejemplo, mi papá fue el primero en introducir la grabación de videos de los partidos y tenía dos ayudantes. Uno era Francisco Elwin, que era hijo del presidente, que estaba Ah, haciendo su práctica, y mi papá tuvo un pasado por el básquetbol, entonces hacía unas planillas que llenaban a mano vinando los videos. Cuántos goles de córner, cuántos goles de tiro libre, cuántas las pérdidas de pelota en asistencias área. y todo Y eso. mi papá sacaba estadísticas, o sea, habilidades duras, y sacaba estadísticas. El resultado de Paraguay, esto siempre lo cuento porque, y lo cuento en clase incluso, que una cosa, que Chile gana 1-0. Mi papá determinó que el 90% de los goles venían del centro del área chica de Paraguay y cabezazo, que hasta el día de hoy así juegan. Entonces mi papá dijo, Anular eso. si no los dejamos entrar al área chica, no, tenemos asegurado el 0-0. Entonces en el área grande tenían que votarlo, triplicaba la marca y el cuarto, si no, lo echaba. Tenía que morir ese, no podía centrar. Si no centraba, era 0-0 en Asunción. ¿Te fijáis? ¿Cach? Y ahí viene el centro a Patricio Yañez hace el gol y la selección chilena ganó 1-0. Ese partido Histórico. Era se Asunción. ganó por estadística, por habilidad dura, por análisis estadístico de habilidad dura, en una cuestión que es blanda como el fútbol, pero lo cuento como anécdota porque puede ayudar a comprender mejor estos conceptos que son importantes. O sea, hasta en el fútbol necesitáis habilidades duras. Hoy día ya ha cambiado mucho, hay análisis de sangre, estudios de perfiles,
Y consumo de... cámaras digitales que son de 25.000 Claro. ángulos que ven cómo se le movió el tobillo al señor, po. Incluso hay entrenamiento neurocientífico hoy día, te fijáis, de neurociencia. Hay entrenamientos para mejorar determinadas cosas. O sea, Pero para ahí con algo, porque tu viejo tuvo que tener la capacidad para entender esta estadística, ¿no es verdad? Es decir, mira el área chica, y después se lo tienes que transmitir a 22 tipo 30 que son los convocados, a que ojo con esto, y que la gente diga, este viejo está loco o tiene razón. La forma de comunicarlo ahí, que es blanda, la claro, incomodidad, tiene que ser súper clara para que el preparador técnico, el DT y los asistentes digan, esto vamos a hacer porque está súper bien esto, y que alguien te crea y lo lleve a cabo y te haga caso en la cancha, que no se suelte para allá, no, hasta que el último pasa, lo matan, lo claro, matan. exacto. Esa era la orden y así funcionó, po, pero es un caso muy interesante porque de verdad yo acuerdo esto y, y claro, en ese nos fue muy mal en España, pero era la realidad que teníamos. Pero Chile ese mundial clasificó invicto y 0 goles en contra. Mira, y la relación de tu viejo con los medios, que también tenía que tener una habilidad blanda, ¿cómo fue siempre más o menos? Bueno, Era, lo que pasa es ah, que mi papá tenía una tesis de que los jugadores no aguantaban bien la crítica y no sabían relacionarse con los medios. Esa es era que es su verdad, teoría. hasta hoy día. Entonces lo que hacía mi papá es que él enfrentaba a los medios y él actuaba como un pararrayo. Entonces, todo este show que él armaba y todas estas peleas era para concentrar la atención en él y él cubrir a sus jugadores. ¿Cachai? Esa era su estrategia, que Bueno, tampoco nadie la ha contado ni se ha explicado, pero eso era lo que él hacía. Sí, Entonces él porque él era, televisaba, era súper seco, yo me acuerdo perfecto. Mi o sea, viejo con se la prensa nunca indignaba fue muy explícito porque tampoco. pero eso, yo recuerdo que mi papá se indignaba porque decía, pero por qué contesta mal? ¿Por qué? Ahora entiendo, sí, pues porque era él súper seco, ¿cachai? No no, permitía que pasaran más allá, era una barrera. Era ¿Ya? el domo de hoy día, el domo que está por allá por el oriente, eso yo las exacto. paro todas. Usted no se Oye, preocupe, señor bueno, Caselli, que está tranquilo. A mí que me jodan. Y a él le importaba oye, un pero carajo. ok, ya entendí. Quiero recordarles algo que hablamos la sesión anterior y era el currículum B y tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Ah, Ah, qué Porque el interesante. currículum B se asocia a valores, se asocia a experiencias de vida y a formación intereses a veces. complementaria, cosas Mira, que tú has estudiado que no tiene que ver con tu carrera o técnica, pero que vienen a contribuir a un mejor desempeño a lo que ya haces, porque si, como tú, hice un curso de locución, obviamente que Claro. enfrentaba una reunión tenía una impostación de la voz entrenada, pero no es no es algo técnico o cualquier habilidad que tú estudies porque tiene que ver con tu currículum B, con tu vida personal, sí va a retribuir en algún minuto a tu carrera. Y esto lo mencionó Steve Jobs, que era, ahora empiezo a juntar los puntos, Sí. porque todo empiezo a lo que he hecho en conectar. mi vida ha impactado lo que soy. Claro. Ese es el currículum Unir B. los puntos, como decía él. Unir la muerte y uff. Y, o No, sea, él extraordinario. hizo un curso de, si no me equivoco, de Caligrafía. escritura, De caligrafía. caligrafía. Porque le interesaba la Yo calidad hizo de sus caligrafía y de fuentes. hecho el Mac, el primer Mac, que después se mete en el mundo de la gráfica, porque fue el primero en mostrar tipografías, Claro. No tintas. todo era esas letras monoblock, sino que empezó a aparecer la Times Claro, New, que se llama la Arial, la Helvética, y los claro. serif, que eran, tú ampliabas una letra A y era perfecta. Bueno, Cuando ampliabas el monoblock, era horrible. ahí tú tienes un tipo con las dobles habilidades a full, por eso que yo creo que es medio Que genio. dicen que era terrible trabajar con él. Dicen Mira, ambas cosas, que era terrible y era el paraíso aprender tanto de alguien que era capaz de decir cosas. este tipo meditaba a diario, ¿ah? Sí, claro. Era un meditador profesional y lo aprendió con un maestro muy importante. Pero tenía habilidades duras y blandas, por ejemplo, y un cierto toque. Por ejemplo, él se obsesionó, porque por el tema de las tipografías, con el tema femenino del tema circular, ¿ya? Mm, Entonces, todos los diseños Mac o Apple
pues, para ocupar un término, no tienen puntas, no tienen ángulos. Todo, hasta hoy día, un iPhone, cualquier dispositivo Apple es curvo. En el libro cuentan que era tan obsesivo que en un principio no le hacían las tapas como él quería y él las limaba. ¿Ya? Él mismo limaba las tapas. Porque, claro, puede ser un TOC, pero él tenía claro que él tenía que diferenciarse de los computadores duros. ¿Te fijáis? Él tenía que ser, entre Feos. un computador soft skill, por así decirlo. ¿Te fijáis? Y todo su mirada era eso, ¿ya? De hecho, cuando lo echan, que eso es lo paradójico, que lo echan de la propia empresa que funda, Apple se pierde y empieza a hacer cosas que no estaban en el ADN de la empresa y se van a pique. Y lo traen de vuelta y el Y tipo se vuelve reordenó todo. a levantar. Claro, porque él tenía claro, entonces, ahora él, claro, es un tipo genial porque tiene, por un lado, todo el tema duro de todo lo que es programación, pero también tenía el tema blando, o sea, él tenía claro el tema de la comunicación. Recuerda que la comunicación de Apple fue notable, o sea, fue una de las mejores que se hizo en esa época, que marcó un hito, o sea, la comunicación El fue Think clave Different también. marcó la publicidad, era el Think Different, pensar diferente. Ese comercial, Exacto, y ese era un claro, comercial de salía pura habilidad Einstein, blanda. Lennon, Yoko. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. La puesta en escena que era él vestido de negro con una pantalla y se llevaba toda la atención. O sea, eso es una habilidad blanda. Tus Levi's Contar 511 historias, eternos era extraordinario el tipo. y sus zapatillas Extraordinario. Converse, que nunca se cambió ese look. Otra cosa que él decía, sabía mantener la atención, porque ya, y eso entonces, ¿qué? Les dejé presentado esto. Toda la gente aplaudía y él hacía como que se iba y todos sabían esto. Llegaba casi hasta el fondo del escenario y se volvía. One more thing. Y todos se acomodan. Ahora viene lo bueno. Se había paseado durante 35 minutos con un sobre de Manila, de esos amarillitos, amarraditos, esos que se amarran, y así, lo dejaba arriba, lo dejaba abajo, y la gente como que miraba el sobre, él no decía nada. Se devolvió con el sobre en la mano y dijo, one more thing, le saca la cosa así, y en una toma estudiada hasta el hartazgo, porque el rehearsal, el ensayo de Jobs era obsesivo, le pone la mano así, con la otra lo abre y saca el Air, por ejemplo. Y dice, el computador más thinnest in the world, más delgado del mundo. Claro. Esa imagen salió en todos los televisores del planeta al otro día, gratis. No estaba en la pauta de medio, todo el que lo dieron aquí, el canal 13, en todos lados, en todo el mundo, porque era el computador más angosto recién hecho. Yo solo quiero decir, solo para terminar, porque fue una de las preguntas de la Yarna, si son entrenables esto. En tu equipo, Alfredo, en tu equipo, en el equipo de la Yarna, está el mejor tipo en programación. Como te lo explica a ti, que eres el jefe, te dice, sí, mira, nunca te mira. Se quítate la mirada, un poco Asperger, un poco retraído en sí mismo. Pero dices, ¿cómo hago para entrenar a este personaje que sea capaz de que venga don Alfredo, que es el cliente, o doña Yanna, que es no sé quién? Y que el tipo pueda decir, hola, buenas tardes, mira, en mi equipo hicimos, y sea capaz de, ¿se podrán entrenar algunas habilidades blandas? ¿O ya venís marcado? Porque las duras aprendemos idiomas, aprendemos Python, aprendemos Photoshop. Claro, Pero, ¿sabes ¿qué qué? hago yo con
explícaselo a mi cliente. Mira, ¿Se yo entrenan o no, tuve Alfredo Yasman? la suerte de trabajar en distintos países, me ha tocado. Y cuando me tocó trabajar en Ecuador, yo llegué a una agencia que era Ogilvy Ecuador, pero Nada menos. Ogilvy Quito, que era chiquitita. Y las dos personas que estaban en dirección de arte eran otavaleños, porque Otavalo es un centro, un lugar indígena, un pueblo indígena. Los otavaleños, ¿te acuerdas de Fichamba, el que ganó la OTI con una trenza larga? Esos son los otavaleños, ya hace muchos años. Bueno, los otavaleños producen mucha artesanía y venden en todo el mundo. Tú en cualquier aeropuerto vas a encontrar siempre un otavaleño que anda vendiendo, que están de blanco con una trenza larga de pelo atrás. Entonces ellos habían estudiado en la escuela de artesanía, en una escuela de artesanía que te enseñan a hacer madera. Entonces la dirección de arte que había ahí, chuta, yo dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto si atendíamos a Shell y atendíamos banco? ¿Ya? Entonces, y ahí yo creo que uno tiene que ser solidario y humilde, ¿ya? Porque lo primero que tú harías sería despedir y buscar. Yo personalmente le daría una oportunidad de conocerlos y les tendría ojo al principio, porque claro, a lo mejor que era un tipo que viene de, no sé, pues de una escuela de diseño conocida, pero tal vez esos tipos tenían, bueno, me adelante, tenían potencial, no sé. Y había una directora de arte que era buenísima, de hecho hoy día una de las mejores escritoras que hay infantil a nivel latinoamericano, que es María Fernanda Heredia, que partió ilustrando y es una escritora connotada, pero en ese tiempo era una niña que tenía mucho talento, pero como yo era el hombre, estábamos en plena época de un machismo recalcitrante. Entonces, ¿sabes lo Pero que hice yo? normado. 6 meses de clases todos los días, de 9 a 11 de la mañana. Wow. Y fue la primera vez que me hice como profe así de tiempo completo. Entonces yo agarraba los comerciales, les explicaba lo que era un insight, agarraba la gráfica, les explicaba lo que era el diseño limpio, clean, de 3 elementos y así, hasta que ya. Y se recibieron y aprendieron y bueno, y empezamos a trabajar. Yo creo que a veces hay que hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Y cuando el cliente te diga, me gusta, pero quiero un logo más grande, defender tu diseño. Porque todos los clientes dicen, quiero un logo más grande, po. Claro, exactamente. Entonces para mí fue una experiencia muy bonita porque la verdad es que ¿Quedaron trabajando ahí? sí, bueno, yo Maravilloso. ganaron perfecto y después ya solo. Y a mí después me trasladaron a Guayaquil y ahí tuve cargo de las dos oficinas. Fue una experiencia. Algún día les voy a contar porque me tocó trabajar para la guerra. Algún día les cuento ese otro episodio de la guerra. Pero no, esa experiencia fue muy bonita porque crecieron mucho y ella en particular se empoderó mucho porque tenía una enorme capacidad de diseño, pero no destacaba porque obviamente que el equipo no la apoyaba. Pero una vez que ya empezamos a aprender, sí, ella era una directora de arte que además escribía, o sea, perfecto, súper. Claro, yo me refería con los si se pueden entrenar, por ejemplo, hablar en público. Es un curso que se ofrece mucho, ¿ah? En las Sí, redes sociales, en LinkedIn está lleno. Aprende a hablar en público, aprende a desenvolverte, que sea. A lo mejor es una de las habilidades que son apetecidas en el mundo laboral de hoy porque son más horizontales las empresas, po. claro. Yo no sé bien cómo fueron las últimas tuyas, las de las llanas, las mías, pero normalmente la horizontalidad cada vez viene más. Entonces no quieren que vaya siempre el mismo señor a hablar, sino que el que hizo la redacción, la pega, el texto, lo defienda. Claro. ¿Le Fíjate podremos que enseñar a ese chico a hablar en público? sí, mira, hay un truco ahí, Roberto, que no, o sea, no es un truco, todo el mundo sabe, o por lo menos los que hemos trabajado en eso. Fíjate que es más importante ser creíble que ser elocuente. Ah, qué buen punto. Sí. Entonces, cuando tú te apoyas en la credibilidad, deja que la persona se apoye y que cuente como él ve la cuestión, porque cuando uno le trata de enseñar a ser elocuente de una forma, suena falso, porque no es él. Entonces es mejor que se equivoque, pero que sea creíble. Cuando la persona es creíble, estamos al otro lado, da lo mismo como habla, da lo mismo si se equivoca. Claro, le No, perdonáis un furcio, una mala palabra o una claro, mala tiempo verbal o que es diga. esto, que eso es lo más común que te llegue a ocurrir. Entonces pierdes el miedo a hacer el ridículo, que es lo que más te paraliza.
hay mucha Me parece consultora que súper ofrece, interesante. sí, Me parece súper perdón, interesante. mucha Bueno, consultora que hoy ofrece cursos para empresas de team building, de trabajo en equipo. Y normalmente son actividades de mucha práctica y de mucha emoción. Entonces hacen, por ejemplo, ya, señores y señores, son las 10 para las 10. A las 10 en punto, quiero estos dos equipos que vamos a armar ahora, no van armados de antes, disfrazados. Pero tú sí, pero si estamos en el hotel no sé cuál. Sí, señor, arréglesela. 10 minutos desde ahora ya, todos, los 19 de acá y los 19 de acá, disfrazados. Y ahí se ve el talento de algunos que son calladitos. Normalmente el junior de la empresa es más despierto que el gerente de marketing o lo que sea. Y realmente alguien va al baño, saca todos los papeles higiénicos y se hacen momias de Cleopatra y la ponen en una mesa de escritorio y entran unos esclavos. Yo lo he visto porque a mí me tocaba hacer comunicaciones en team building y él he copiado pruebas, consultoras grandes, he inventado, pero cosas así se disfrazan en 4 minutos. ¿De qué? Y tú mirás y sí, y empiezan a aflorar esas cosas que están ocultas en muchos. Les ha tocado ahora y de repente team Sí. building había habido experiencias terribles. Uf, que de repente el junior lo quiere nombrar gerente porque era el más despierto. me parece súper interesante el punto que hace la pregunta de ¿se puede entrenar una habilidad Claro. blanda? Yo creo que hay personas que pueden adquirirla, eh, pero cuando no está entre tus fortalezas o entre tus inteligencias, yo creo que el autoconocimiento para saber en esto soy bueno y lo empujo y lo exploto al máximo, creo que es Claro, una de las cosas diste que en el tenemos que clavo. aprender. Ese es el ¿En qué clavo. soy bueno? ¿En qué puedo llegar a la Eso es. excelencia? Porque si yo canto mal, a ver, puedo hacer el esfuerzo, pero el desgaste para hacer algo para lo que no nací, creo que es una de las cosas que tenemos que también ser conscientes. ¿Dónde está mi fuerte? ¿Dónde voy a brillar? Y le saco partido, porque el tiempo que me dedique a practicar cantar bien, probablemente no lo voy a disfrutar porque nunca voy a superar a Madonna, nunca. Y puedo cantar en la ducha, y entretenido, pero si quiero vivir de eso, no tiene sentido. Así que yo creo que acá el tema es ser consciente de qué debo entrenar para sacarle brillo. Claro, sí, Hay gallos que venden aire en botella y hay tipos que les cuesta vender. Bueno, a ese que le cuesta vender probablemente no lo pongo en el escenario. claro. ¿Cachai? Claro. Pero de ahí en el clavo, autoconocimiento. Por ejemplo, yo soy malo, soy bueno para detectar problemas, pero soy malo para resolverlos porque me da pena a la gente, no le podría hablar fuerte, no le quiero decir, me da no sé qué. O sea, ya la empatía en él fue un regalo doble, porque es tan empático que no le dice a nadie no, nunca, para que no se sienta mal. Por ejemplo, entonces, ¿cómo le enseñamos eso? Sí, sí, pero se puede enseñar. Si hay tanta gente enseñando trabajo de equipo, por ejemplo, nosotros siempre usamos las técnicas que uno más sabe, por ejemplo, brainstorming. Cuando había, ya, voy a tener de cliente a la Roja de Alfredo, de la selección nacional. Y mi equipo, ¿qué haría yo? Señores, tenemos que preparar una propuesta para esta campaña. Ahí voy a necesitar habilidades blandas, no le explico a mi gente, pero yo sé, blandas y duras, ¿no es verdad? Entonces, hago la primera reunión todos en una mesa. Y están todos así, ¿eh? Ya, mira, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo sobre el fútbol. Y ahí empiezan los directores de arte. El redactor, yo les pego en la mano. Suelta el lápiz, suelta el papel. Vamos a pensar. Vamos a decir todo lo que se nos ocurra así, uno detrás de otro, ideas de fuerza sobre fútbol, pero todo lo que se te ocurra, desde ahora, ya. Dale ya. Árbitro, tarjeta, roja, amarilla, córner, pasto, camarín, bla, 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 bla. Y alguien anota o alguien graba. Y después se hace una short list de las más interesadas. Ya. Y participó el calladito y participó el elocuente. Y esto le voy a decir, para la otra, ¿saben qué? Vamos a venir preparados. El tema va a ser medicina. Ok, porque vamos a tener un cliente que una clínica. Y todos dicen, bueno, medicina, la clínica, la anestesia. Se puede entrenar, creo. Yo creo que se puede entrenar, pero vuelvo yo creo que lo que dice Yana también es interesante, de conocer, de uno autoconocerse.
Eh, Fíjate que hay una metodología que nosotros enseñamos en los centros de formación técnica que se llama metodología por desafíos, ¿ya? Sí. Y yo la hicimos durante 3 años y la primera prueba que hacíamos era que los alumnos tenían que tomar una botella desechable de litro y lanzarla 5 metros como mínimo a través de un sistema que tenían que armar, ¿ya? Ya. Eh, y se les entregaba el material, se les daba permiso para meterse a YouTube y eran equipos de 5 personas, ¿ya? Nunca vi que nadie lograra lanzar la... Mira. Siempre lograban el resultado, algunos más, otros menos, pero se lograba. Entonces, al principio cuesta que se pongan de acuerdo, pero rápidamente las habilidades salen a la luz. El que es rápido para buscar internet, el que es Los rápido liderazgos. para armar las cosas, el que dirige. Los equipos se acomodan muy rápido, porque empiezan a mirar cuál es el talento que tiene el otro. Y después que hacen esto, el profesor ahí recién les explica los temas de teoría física. Claro, pero ya hicieron la cuestión, que Y la como tienen catapulta, algo, ¿cómo se llama? claro, porque mira, el pensamiento abstracto en realidad lo tiene como el 10 o 15% de la población. Todos los demás tenemos que usar mameluco y necesitamos la práctica para aprender algo. ¿Cachai? Obreros de la vida, ¿no? Claro, porque la educación se orientó siempre a una élite que tenía la capacidad de lo abstracto a lo concreto. O sea, un ingeniero, un médico, puede ver una enciclopedia y después va al hueso y lo opera y no tiene problema. ¿Ya? Yo probablemente, seguramente confundiría tibia con peroneo, lo dejaría sin pie, ¿te fijáis? Entonces, en la educación técnica es fundamental que la gente tenga un ejemplo concreto en equipo y que después el profesor explique lo teórico, porque como tienen un ejemplo, ahí logran relacionar y aprenden. ¿Te fijáis? Entonces, cuando tú vayas al País Vasco, que es el líder en educación técnica, todos los centros son educación por, ¿cómo se llama? Aprendizaje por desafío. Todos. ¿Cachai? Y Entonces, yo creo absolutamente empírico. Se hacía la actividad para que la aprendas. exacto. Entonces, ahí yo le respondo un poco a Yanna y a ti que sí se puede aprender porque tú vas valorando al otro. Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos con este tema de las competencias y la habilidad, porque tú querías aprender todo. ¿Ya? Hipótesis. ¿Y no será que todas las tenemos latentes y hay como que empujarlas un poquito? Porque genéticamente tu ADN con el mío, Alfredo, y el de la Llana es súper similar. O Claro. sea, de ADN. O sea, tendemos esas cosas de mirar al otro. Y están latentes, pero solo hay que despertarla, empujarla un ¿Sabes cachito. qué? Lo otro que pasa cuando tú trabajas así, cuando estás educando, que es una cosa que a mí me encanta, que es que se fortalece la autoestima. Porque todos descubren que tienen un rol. Y Porque nunca, le diste voz, le diste voz a un alumno, el típico pocadito que se sienta al frente. A lo mejor el tipo es una lumbrera y le dais como la pasada, la oportunidad. A ver, dale. Primero que felicitarlo suavemente por un feedback, una retroalimentación en el trabajo, y lo vaya a hacer hablar, después sale adelante, y ese tipo dice: "Ah, yo era incapaz de hacer esto. Gracias, profe Alfredo". claro, fíjate que lo otro que sucede es que si tú este trabajo se lo dieras individualmente, yo creo que nadie llegaría a puerto salvo contadas personas. Pero en equipo siempre llegan a puerto. Y lo más hermoso es que cada uno descubre que tiene un rol. Pero mira, en 3 años que lo hicimos con todos los alumnos, yo nunca vi un alumno que quedara fuera de rol. O sea, en un trabajo en equipo siempre tenía algo que aportar. Siempre. Ujú. El más técnico, el bueno para escribir, el bueno para presentar, el bueno para Claro. buscar, Oye, el investigar, bueno para atender a googlear. la gente. Hay gente que te cambia la vida porque te trae un café, porque te trae una dona. Esas personas cambian el escenario. O sea, imagínate Bueno, estar a las 8 de la mañana vivimos, haciendo algo y de repente que llegan un cafecito y unos quequitos. Es maravilloso, bueno, maravilloso. vivimos en comunidad, po, si de eso se Exacto. trata. Y entonces sí me confirman que cada uno en su rol.
cada uno en su aporte, en su habilidad o en su fortaleza. Em, Porque, mira, hay una gráfica que a mí me encanta y siempre la comparto con los alumnos cuando hablamos de qué te caracteriza, cuál va a ser tu aporte a este grupo, qué te distingue. Y es una vaca al lado de un delfín haciendo un salto como el salto del delfín y al lado está la vaca haciendo el salto a la par. El esfuerzo de esa vaca para saltar como delfín es mi Uf, punto. Entonces, ¿me voy a esforzar a ese nivel o busco en qué soy bueno para explotar? Y muy yo ahí bueno, muy empatizo bueno. con el ejercicio que plantea ahí Alfredo. Es que si yo soy bueno en esto, este es mi aporte a la mesa. Y en esto no me gana nadie. La próxima vez que ese grupo se junte, yo que era el busquilla, el investigador, me siento en la silla de investigador y me siento investigador. El que es bueno ejecutando, haciendo los prototipos, está prototipando en la catapulta, no sé qué cosa que lanzaba en la botella. El que es bueno para presentar, ya se está imaginando frente al público haciendo. Eso se empieza a facilitar la pega. Pues. Es maravilloso, ¿eh? Súper buen Ujú. proyecto eso. ¿Cómo se llama, Alfredo? Se llama El- metodología por desafíos. Tal cual. Y hay otros primos hermanos que, por ejemplo, A más S, que es aprendizaje servicio, hay otro que es aprendizaje basado en proyectos también, que son como primos hermanos. Pero a mí me Ujú. gusta mucho el por desafío, porque lo vi, lo aprendí y lo vi Y no trabajar. les dan mayor información, pues le dice hay que tirar esta botella 5 metros, arréglese, ve a YouTube si quiere. Chao, tienen 2 días. Claro. Exacto. Oye, les quiero contar algo. Sí, pues. Esto es parte de los temas que yo quería como aterrizar respecto de la conversa de hoy, porque uno de los puntos es que si nos paramos en los años 50, 60, al día de hoy, lo que están mirando las autoridades, las universidades, las empresas para poner sobre el marco del mundo laboral a los futuros profesionales o los pasados profesionales eran características súper definidas. En los 50 y en los 60 lo que se esperaba es que el profesional fuera súper memorión y lleno de contenido. Con eso eran Una el máquina. mejor, o sea, ese era el estándar. Pero en los 70 y en los 80 el enfoque estaba asociado a habilidades hacia la práctica. Es como esto que tú sabes, lo vas a movilizar a la práctica, dame el resultado. En los 90 y en los 2000 cambió a competencias y diversidad. Sentémonos distintas especialidades a sacar un proyecto. Está centrado en el profesional, está centrado o en el profesional o en el estudiante, es la persona al centro. Y esta persona, lo que se espera es que tenga pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración. Lo que estáis contando, Alfredo. O sea, Claro. eso es lo que están mirando hoy día, la capacidad de que viene el gallo de venta, el gallo marketing y el gallo de distribución y no compitan. Al contrario, cada uno contribuye para sacar el proyecto adelante. Qué En interesante los eso. 90 era competencia escarnada entre el de marketing y de venta, a ver quién lo hacía mejor. Feudo. Entonces, es heavy cómo ha evolucionado, ¿cachai? Y Claro. yo creo que estamos en ese piso hoy día. Ni una Sí. posibilidad que entre a competir, sino colaborar. Es como me Bueno, sumo al proyecto. y de hecho el cooperativismo, por ejemplo, es una cosa que está Mm. entrando muy fuerte en todas partes. Fíjate que a lo que está diciendo Yanna, hay una experiencia muy interesante que Yanna también compartió. A nosotros nos tocó atender un cliente que es Chile Tabacos, ¿ya? El producto obviamente que no es muy maravilloso que digamos, pero uno igual tiene ciertos aprendizajes. Fíjate que Chile Tabaco tiene un crecimiento profesional en las personas, su carrera son en espiral, que es un poco lo que está hablando Yanna. ¿Qué quiere Está decir esto? medido y probado eso. Claro, entonces, por ejemplo, entra los mejores de la Católica y de la Chile, si es que, pero con las notas más altas, entran los niños de Lentes Mateos, ¿ya? Todos las primeras notas entran ahí, o entraban, porque yo creo que está muy cambiado. Entonces, cuando entraban, los van rotando en espiral en todos los cargos. O sea, tú vas a logística, un año, ya. Después vas a administración de personas, otro año.
Después ibas a impresos y producción de tabaco, 1 año. Logística, después marketing. Pero tenía ahí un gerente en potencia en 3, 4 años. Bueno, todos los gerentes chilenos que llegaron a ser gerentes son todos gerentes por América Latina y el mundo. Todos. Cuando te digo todos, todos. O sea, todos los que fueron mis clientes hoy día ocuparon, porque CEOs. claro, porque es interesante eso, porque te hacen recorrer las distintas áreas y tú, claro, probablemente no vas a ser buena para todas las áreas, como dice. No, pero en cada una de esas áreas usáis tus distintas capacidades blandas y de las hard. Y aprendes, ¿te fijáis? Aprendes el negocio de esa área, porque el problema es cuando la gente asume cargos y no conoce. Entonces, ¿cómo tú le pides a un tipo de bodega o a alguien de logística si no tenía idea qué pasa? Si ¿Cómo nunca le pasó pides? por marketing, por ejemplo, que es Claro, un área ¿cómo le tan pides distinta. venta a un tipo que nunca ha vendido? ¿Te fijáis? Ah, Por ejemplo, cuando yo entré a UNIAC, mi primer trabajo fue punto de venta, vender la universidad. Y wow. todos los que trabajamos en esos 2, 3 primeros años, llegamos a tener todos cargos en la universidad algún minuto. Unos fueron directores académicos, otros fueron directores de comunicación, otros fueron directores de software y de desarrollo de producción, pero todos conocían, entre comillas, el negocio, porque te hacían recorrer todo el área. Entonces yo creo que ahí también hay una manera, creo yo, de aprender eso, porque cuando a ti te encasillan también en una pura área, también te limitan a no entender el trabajo del otro. ¿Te fijáis? Y si tú no entiendes el trabajo del otro, ¿cómo vas a pedir algo si no comprendes lo que hay detrás de eso? Es muy difícil, creo yo. Oye, me parece súper potente. Yo diría que hoy día las empresas que están en ese mood son, por ejemplo, Google. O Claro, sea, te entrenan en las distintas áreas porque todas las áreas son importantes y tenéis que conocer para poder tener una conversa súper a la par para poder generar ideas desde tu expertise, pero tú sabes cómo está pensando el gallo de la otra área, entiendes las problemáticas. Entonces, yo diría que las tecnológicas hoy día están llevando ese pandero del sí, cómo estoy de acuerdo contigo. roto los equipos para tener expertos y líderes que en el fondo respiren todas las áreas, entiendan el negocio en todas las dimensiones. Ahora, y no en vano son las empresas obviamente que más innovadoras, o sea, Tal cual. porque independiente que reclutan unos talentos impresionantes, que son los mejores de las universidades, claramente ahí hay alguien que toca la orquesta, porque ¿cómo tú así trabajar a puros talentosos? No debe ser fácil tampoco. La lucha de egos, la lucha de Sí. diplomas, Oye, estimados, estamos en es la hora. tiempo de que decidamos de qué vamos a hablar la próxima sesión. Como dice alguien por ahí, de cómo conquistar el mundo. Claro, Pinky Cerebro. interesante. Yo creo que si hablamos de habilidades blandas, tal vez podríamos concentrarnos en una y ver, o en 2 o 3, y ver cuál es la profundidad que tiene, cuáles son el aspecto más rescatable de ella, ¿no? Sugiero, puede ser. Me Tal vez encanta la podamos idea. meternos por pensamiento creativo, creatividad que lo tocó la llana de soslayo y todos nos quedaron cosas hacia adentro. que, Sería uno de ¿sabes los qué? temas. Yo sugiero que lo abordemos pensando en cómo debe ser el profesional del 2050. Bien. Ah, qué buena. Le va a servir a varios eso. Que los que están asustados, preocupados, urgidos por sus hijos, ya ni siquiera su propia carrera profesional. Es que mi hijo quiere estudiar, suponte tú, leyes, dice. ¿Va a tener pega en 7, 10 años más? O sea, Interesante. Creo que es súper interesante que lo abordemos desde ese lugar. ¿cómo se centra en un título, Yanna, un poco profesional, desarrollo profesional, Yo diría, oportunidades laborales? yo me haría la pregunta súper simple, es ¿cómo va a ser el profesional del 2050? Excelente. ¿Cómo va Vale. a ser? ¿Cómo visionamos ese tipo? ¿Qué características tiene? Oye, faltan 25 años, lo que es una eternidad, pero también es
Es así. Mira, hace 25 años estábamos viendo Google por primera vez, el año 2000. No existía Wow. YouTube, no existía LinkedIn, no existía Facebook, no existía, llegaron 4 años después. Así que esto está a la vuelta de la esquina del 2050. Ni Uber, ni TikTok, ni nada. Nada, nada. Qué impresionante. Y sobrevivimos. Me gusta eso, Todavía. ¿no? Y que no se vaya a olvidar, no dejen de suscribirse cuando digan, ¡ay, qué entretenido este programa! Lo que sea, se suscriben ahí, ¡ping! Y hay una campanita al lado que le pueden poner ¡ping! Para que le notifique rápidamente que subimos el próximo episodio y que estamos hablando, en este caso, de cómo va a ser el profesional del 2050, que es un temazo Excelente. también. Sí, bueno, vamos a agradecer a Beatriz que nos acompaña y en este diplomado de Mindfulness y comunicación interpersonal que vamos a dictar los 3 profesores que estamos aquí. Así que muchas gracias por su presencia y atención. Nos vemos la próxima Excelente. semana. Nos vemos. Gracias, chao. El equipo, Yasna Silva, Alfredo Santibáñez y Roberto Arancibia. Algo hay aquí.